Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 9. ¿Es que acaso todo podría haberse evitado? Tal y como había predicho, en cuanto regresó al Palacio Inbel, se dedicó única y exclusivamente a no dejarlo respirar. Cuentas que revisar, acuerdos que firmar y peticiones que atender, todo papel, asunto o recado que acababa en manos de su cónsul quedaba al segundo siguiente en las de Natsu. Sin embargo, no se atrevió a protestar, pues la mirada del Spriggan prometía dolor si llegaba a pronunciar sonido alguno. No le quedó más remedio, por tanto, que suspirar resignado por los 2 días siguientes y empeñarse en recuperar el tiempo perdido. Y así se encontraba en esos momentos. Con un documento sobre el presupuesto real en las manos y con la mirada concentrada en lo que estaba leyendo. El despacho se encontraba en silencio y por la ventana abierta se escuchaban los murmullos lejanos de la capital que traía el viento consigo. Había subido los pies cruzados en el escritorio en busca de una postura algo más cómoda y la nariz la tenía hundida en la tela de su inseparable bufanda. Para quien conociera al antiguo Natsu, verlo tan concentrado lo habría dejado sin palabras. Sobre todo, por la pequeña espiral de fuego que subía y baja por su brazo de forma distraída, enredándose entre los dedos de su mano libre como una pequeña serpiente antes de rodear su muñeca y descender hasta su codo solo para volver a empezar. Inbel, quien ordenaba los libros de los estantes en silencio, lo observaba de reojo de vez en cuando, vigilando atento cualquier signo de que pudiera prenderle fuego a algo. Sin embargo, llevaban así más de 2 horas y la facilidad con la que él controlaba las llamas se hacía cada vez más evidente. Según sus propias palabras, se trataba de un experimento que, de funcionar, lo usaría a modo de entrenamiento mientras realizaba sus otras tareas. Antes era capaz de irse por semanas buscando únicamente fortalecerse ahora, no obstante, estaba atado al palacio y a sus nuevas obligaciones y no podía desaparecer así como así. Por tanto, ¿por qué no intentar hacer las 2 cosas al mismo tiempo? Si algo tenía que mejorar, ese era el control que tenía sobre sus llamas. Siempre acababa destrozando algo y, en cierto modo, esa fama destructiva era parte de la espina de miedo que tenía sobre sí mismo. Pero, si lograba controlarlas al punto de reducirlas a un único cordón de fuego, o cualquier otra forma que se le ocurriera, los riesgos se reducirían. Dispuesto a comprobar si la teoría podía llegar a la práctica, decidió comenzar por la magia de Ignel, esa con la que más familiarizado estaba. Al principio fue más complicado de lo que pensaba. Su subconsciente prendía todo su puño como mínimo. Poco a poco, sin embargo, concentrándose en moldearlas a su gusto, las llamas comenzaron a obedecerlo, llevándolo al punto de que, 2 horas después del primer intento, podía permitirse dividir su concentración entre controlar su magia y seguir con el papeleo de aquel día. Unos golpes en la puerta los sorprendieron a ambos, ausentes como estaban del mundo real. Natsu suprimió su magia al momento y bajó los pies de la mesa. Adelante. Grande fue su sorpresa cuando vieron a August ingresar en la habitación. Lo hizo con su habitual calma, apoyándose en su bastón al caminar. Saludó a Inbel con una breve inclinación de cabeza y a Natsu le dedicó una pequeña reverencia. Majestad, saludó. August. La sorpresa en su voz fue imposible de ocultar. ¿Ocurre algo? Nada de lo que deba preocuparse, Majestad, lo tranquilizó, irguiéndose y mirando al emperador a los ojos. Sin embargo, sí que desearía que pudiéramos hablar un momento. Natsu frunció el ceño, extrañado por la petición, y asintió con algo de duda. Con una mirada le indicó a Inbel que los dejara a solas. El mago no pronunció palabra alguna y desapareció de la sala. ¿Y bien? Preguntó tras pedirle con una seña que tomara asiento en uno de los 2 sillones que aguardaban frente a su escritorio. Dejó a un lado los documentos que había tenido entre manos y se recostó contra el respaldo de su silla, otorgándole toda su atención. En un primer momento, el anciano se quedó en silencio, dedicándose únicamente a contemplar a Natsu sin pronunciar palabra, viendo lo que otros comenzaban a ver a cada día que pasaba. Un hombre cada vez más seguro de sí mismo, serio y centrado en ser un buen gobernante y, al mismo tiempo, amable, afable y accesible para todo aquel que lo necesitara.
Sin embargo, también veía lo que no estaba a la vista, el sufrimiento que lo había empujado hasta ahí, el dolor que escondía en silencio y que se esforzaba por dejar atrás. Y mientras tanto, los segundos se sucedían, poniendo a Natsu cada vez más nervioso y consciente de nuevo de aquella extraña sensación que lo abordaba siempre que se encontraba cara a cara con ese hombre. Se revolvió en su asiento, incómodo, esperando impaciente a que August decidiera hablar. Por fin, el mago abrió la boca. ¿Qué sabéis de la historia de vuestro hermano? De acuerdo, esa pregunta era la última que se esperaba. Esto, dudó, pues no tenía ni idea de a dónde pretendía llegar. Mejor dime tú qué es lo que se supone que tengo que saber. August sonrió de forma sutil ante su respuesta, satisfecho por su lectura entre líneas. Natsu era perspicaz, pero de un modo inconsciente e impulsivo, sincero. Tenía grandes posibilidades de convertirse en un emperador incluso más grande que su hermano. Tengo constancia de que os habéis encontrado con Lárcade, ¿o me equivoco? La mueca de Natsu habló por sí sola. Sí, lo hice. No sé qué pasa con él, refunfuñó, apoyonado la barbilla en uno de los puños. Diciendo que es hijo de Sereth cuando lo que es un Eterías. Ciertamente, Lárcade es un Eterías, el último que creó Sereth antes de conseguir devolveros a la vida, dijo August con voz seria, ganándose de nuevo la atención de su interlocutor. Sin embargo, usted también lo es y no por ello deja de ser su hermano. De pronto, todas las alarmas internas de Natsu se encendieron. ¿Entonces es cierto? Lárcade es. Le parecía tan inverosímil e imposible que no podía ni pronunciar la palabra. El mago negó, sacándole un suspiro de alivio que le dejó sin fuerzas en la silla. No, no lo es. Adoptó el apellido Dragneel por voluntad propia. A vuestro hermano no pareció molestarle. Natsu asintió, comprendiendo en parte. Recuerdos lejanos le confirmaban que Sereth a veces era demasiado escaso de palabras, incluso en las cosas importantes. Recordó de forma breve y fugaz varias ocasiones en las que él, de niño, le pedía explicaciones y él se limitaba o bien a sonreír o bien a contestarle con monosílabos que lo confundían aún más. Y, al igual que entonces, la irritación acudió a él. Por mucho que lo admirara, su hermano a veces era demasiado insufrible. Sin embargo, continuó August, arrancándolo de sus recuerdos, sí que existe una descendencia directa de vuestro hermano. ¿Qué? Exclamó Natsu, poniéndose en pie de golpe. Miraba al hombre como si se hubiese vuelto loco. Eso es imposible. De haber tenido un hijo no. No pudo continuar, aunque el silencio habló por él. Lo que decía August debía de ser un error, seguro. Tenía que serlo pues, de haber sido padre, estaba seguro de que Sereth no habría acabado en tan mal estado. Si lo trajo a él de vuelta, por un hijo suyo habría hecho mucho más, incluso. Negó con la cabeza. Aquello no podía ser posible. Él no lo sabía, explicó, atrayendo de nuevo su atención sobre él. Para Natsu, August estaba demasiado calmado. Ni él ni su madre estaban al tanto del niño. Natsu, demasiado alterado como para poder procesar todo de golpe, dio la vuelta al escritorio con la mano apoyada en él. La otra se la llevó a la frente, un gesto inútil por ordenar sus ideas. La cabeza le daba vueltas. ¿Un hijo de su hermano? Imposible. ¿Quién es su madre? Preguntó sin mirarlo. Mantenía a duras penas el equilibrio con la esquina de la mesa. Mavis Vermilion. El suelo comenzó a darle vueltas. Aquello ya era demasiado. Déjate de bromas, August. Su voz descendió un par de octavas. Miraba al Spriggan con furia contenida. Mavis murió a manos de Sereth. No pudieron tener un hijo. Y aunque fuese remotamente cierto, debió de ocurrir hace mucho tiempo. ¿Por qué me cuentas todo esto si ese niño ya debe de estar muerto? Su voz se cargó de angustia y tristeza. ¿Por qué le decía todo aquello? ¿Por qué lo hacía sufrir todavía más? ¿Por qué no ha pasado tanto tiempo como usted se piensa, Majestad? Ese niño, anciano ya, sigue vivo. ¿Y dónde narices está ahora? Gruñó amenazante, alzando la vista hacia él. August le sostuvo la mirada sin decir palabra, inmóvil, exponiéndole la respuesta en tal silencio que le arrancó a Natsu un jadeo ahogado. No podía ser. Tú, masculló sin aliento, incrédulo. El hombre siguió en silencio, pero Natsu lo veía cada vez más claro a cada segundo que pasaba. De pronto, comprendió por qué se sentía tan extraño cuando lo tenía cerca. Su presencia era similar a la de Mavis y a la de su hermano, combinadas en una sola de tal forma que conseguía despistar a sus sentidos. No olía como ninguno de los dos, o al menos no como Sereth, pues a Mavis solo la conocía como fantasma. Y aunque así fuera, ¿cómo podía llegar a imaginar siquiera que ese anciano que tenía delante era hijo de esos dos?
De pronto, la sorpresa dio paso al enfado. En un parpadeo, tenía a August agarrado por la ropa. Sus ojos irradiaban ira y dolor de tal forma que se habían vuelto incandescentes. El aire a su alrededor se sentía pesado y, cuando habló, su voz surgió en un ronco y profundo gruñido. Tú, desgraciado. ¿Por qué te has mantenido en silencio todo este tiempo? Exclamó, temblando por el enfado que sentía hacia el hombre en esos momentos. La temperatura comenzó a subir. Podrías haber hecho que Sereth cambiara. Podrías haber evitado su muerte y darle un nuevo sentido a su vida. ¿Por qué callaste? Contesta. Exigió, sacudiéndolo con fuerza mientras sentía que algo dentro de él volvía a romperse. El solo pensar que Sereth podía haber evitado su muerte lo llenaba de dolor. No parecía necesitarme, contestó August con simpleza, incapaz de comprender los sentimientos de Natsu. Desconocía el amor que tendría que haber sentido hacia su propio padre, le era ajeno. ¿Que no te necesitaba? Repitió Natsu, incrédulo. Intentó buscar cualquier rastro en el rostro del mago que tenía debajo que le indicara que se arrepentía, que todo aquello a una broma de mal gusto. Sin embargo, no encontró nada, solo confusión, como si los dos hablaran en idiomas distintos. Dejó caer la ropa por donde lo tenía agarrado y se puso en pie con la mirada gacha. Estaba temblando. Si esto era lo que tenías que decirme, podrías habértelo ahorrado, murmuró, sin mirar en ningún momento a su sobrino. Ahora que lo había descubierto, sabía que no podía ser de otra forma. Tal vez en apariencia August pareciera un abuelo y él un joven de 20 y pocos años, pero en su familia, en aquella jodida familia destruida y fragmentada, las cosas funcionaban de otra manera. Después de todo, él tenía más de 400 años. Sonrió con amargura y se clavó las uñas en las palmas a través de los guantes. Necesito pensar, masculló, pasando a su lado en dirección a la puerta. Se detuvo un momento antes de salir, buscando algo que pudiera decir, cualquier cosa. Pero ni él ni August pronunciaron palabra alguna y Natsu salió del despacho sin mirar atrás. Comenzó a andar por los pasillos sin rumbo fijo, ignorando a todo aquel que le dirigía la palabra, sumido en unos pensamientos tan confusos que no lo llevaban a ningún lado. Le pareció escuchar a lo lejos el grito indignado de Ángel exigiéndole pelear con él tras el encuentro nocturno del que ya todo el palacio estaba enterado. También lo ignoró. Sin saber cómo ni cuándo, salió a los jardines y caminó a paso lento y con la mirada perdida, abriéndose paso entre setos podados y rosales en flor. Se sentó en un banco a la sombra de un árbol sin ser muy consciente de ello. Solo tenía pensamientos para su hermano, Mavis, August. Él mismo. Se contempló las manos. ¿Qué había hecho para merecer todo aquello? ¿Por qué tuvo que morir ese día? ¿Y por qué tuvo Sereth que revivirlo? ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado y sin sentido? De pronto, una mano en la espalda le hizo alzar la vista de golpe. Di Maria, farfulló sin voz. No se había dado cuenta de que había estado llorando en silencio todo este tiempo. A su alrededor, las luces del ocaso envolvían el jardín en colores dorados y en sombras. Ella no apartó la mano y se sentó a su lado, rozando su rodilla con la suya, haciéndole saber que estaba allí, que no estaba solo. ¿Quieres hablarlo? Preguntó en voz baja. No preguntó si estaba bien, pues era obvio que la respuesta era negativo. Estaba hecho todo un poema, con los ojos enrojecidos y la mirada llena de sufrimiento. De nuevo, era el Natsu que se encontró aquel día en el bosque. La pregunta hizo que a Natsu le regresaran las lágrimas y que, en un impulso por ocultarlas, la abrazara con fuerza. Ella se dejó hacer, consciente de que necesitaba compañía más que nunca. Sin pensar, alzó la mano y enredó los dedos en su nuca, hundiéndolos entre mechones de pelo rosa. ¿Qué ha ocurrido? Se interesó, despacio, como si estuviera hablando con un animal asustado. No dejó de acariciarle el pelo y él la abrazó con todavía más fuerza, apoyando su frente en su hombro mientras buscaba calmarse. Estoy perdido, Di Maria, masculló con la voz congestionada por el llanto y la nariz taponada. Le dolía la cabeza y le escocían los ojos. Perdido y completamente solo en una broma sin gracia que tengo como vida. Ni siquiera debería seguir vivo. Di Maria, al escuchar sus últimas palabras, suspiró, buscando qué poder decirle estando en ese estado. No digas eso, Natsu. Jamás vuelvas a hacerlo, comenzó, agachando la cabeza hasta rozar su oído. Aunque tú te lleves el premio, todo el mundo tiene un pasado que no quiere recordar y que le atormenta. Pero siguen adelante, se ponen metas y buscan sueños que poder cumplir. Moriste cuando no te correspondía hacerlo, y Sereth lo sabía.
Por ello no cesó hasta encontrar una forma de darte una segunda oportunidad, aun si eso acababa con su propio futuro. Yo no le pedí nada de eso, masculló él. No, pero él te quería. Y, ahora que estás vivo, tu deber es vivir por los dos, por los años que te regaló y por los que él mismo sacrificó. Natsu, como respuesta, escondió todavía más el rostro en su cuello, temblando, empapando su hombro con unas lágrimas que no conseguía controlar. Todo lo que había dicho Di Maria era cierto, y lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, era tan difícil seguir adelante, era patético. Auguste es su hijo, dijo de pronto, sin pensar en que tal vez el mago quisiera guardar el secreto. No pensó en esa posibilidad hasta que sus palabras flotaron largos segundos en el aire, pero le daba igual lo que él quisiera. No podía lidiar con tantas cosas él solo. Bueno, eso sí que es una sorpresa, admitió ella, sin saber qué más decir ante esa sorpresiva revelación. Se obligó a reordenar las ideas con rapidez. ¿Pero no deberías alegrarte por tener familia de sangre aún con vida? Preguntó con cautela, deslizando los dedos por su espalda. Buscando el equilibrio, apoyó la mejilla en su cabeza. El olor a ceniza y madera quemada que desprendía volvió a inundarla. Natsu se encogió de hombros, distraído por los pequeños gestos que Di Maria le otorgaba. Comenzaba a calmarse, aunque la cabeza le seguía palpitando con cada latido. Si no lo hubiese ocultado hasta ahora tal vez. Tal vez Seref seguiría con vida. Completó ella. Natsu asintió sin salir del abrazo. Es una posibilidad, reconoció, pero nada asegura que así se habrían desarrollado las cosas. Deja de preocuparte por lo que pudo haber sucedido y mira lo que tienes ahora delante para no dejarlo escapar. Natsu volvió a asentir, soltando un suspiro tembloroso que lo sacudió de arriba abajo. Se separó de ella con suavidad y se limpió las lágrimas. Gracias, susurró. Siempre acabas levantándome el ánimo. No te merezco. Con esas pintas te aseguro que no, declaró ella, arrancándole una sonrisa que consiguió tranquilizarle el alma. Sin pensar, alargó la mano y le acarició la mejilla. El cuero negro de sus guantes contrastaba con el tono bronceado de su piel. Era hermosa, y el corazón le dio un vuelco cuando se dio cuenta de lo que había pensado. Sin poder evitarlo, recordó el beso de hacía 2 días. No había podido dejar de pensar en aquel momento en cada rato libre que tenía. De verdad podía volverse una posibilidad. ¿Vas a dar algún paso más? Susurró ella, haciendo que volviera a sonreír con suavidad. Sin dejar de contemplarla, subió la mano hasta que sus dedos le apartaron los mechones rubios que le caían sobre la frente. Ella se mantuvo inmóvil, y él no pudo evitar pensar que, dijera lo que dijera, siempre acabaría por apreciar cada una de sus palabras. ¿De verdad estás bien conmigo? Murmuró, perdido en la acción de mirarla. ¿Cómo no se había dado cuenta hasta ahora de lo que tenía delante? Eres hermosa, lista, divertida e increíblemente fuerte. No sé cómo lo haces, pero siempre consigues hacerme sonreír de nuevo, cualquiera daría lo que fuera por estar contigo. Yo, en cambio. Te infravaloras demasiado, lo interrumpió ella, colocando una mano en su cuello y comenzando a traerlo así, despacio. Pero ya nos encargaremos de eso, primero tenemos que resolver tus problemas familiares, declaró antes de besarlo, impaciente porque él tardara tanto. Natsu, por muy tema reciente y confuso que fuese el motivo de su anterior llanto, no pudo evitar sonreír. Se apartó un poco para poder mirarla a los ojos, frente contra frente. A cada segundo que pasaba contemplándola se convencía más y más de que era increíble y de que no se la merecía. Sin embargo, sospechaba que no podía decir mucho sobre ese asunto. El último pensamiento le hizo aumentar la sonrisa y le acarició la mejilla por segunda vez. Sus ojos lucían un hermoso y perdido color verde. ¿Tenemos? Preguntó sin alzar la voz, haciendo referencia a ese sorpresivo plural. Nunca hago ni digo las cosas sin motivo, aseguró ella. Su sonrisa se amplió aún más. Su mirada resplandeció. Tengo experiencia nula en esto, le advirtió. ¿Y quién dice que tengo prisa? Declaró Di Maria antes de besarlo de nuevo. Sin poder evitarlo, Natsu comenzó a reír, haciendo que los dos perdieran el equilibrio. La sujetó con fuerza y la atrajo así, besándola en un impulso en el que ni él mismo se reconocía, acariciándole el rostro y sonriendo contra sus labios. Su olor a cítricos y el sabor de su boca le embotó los sentidos. Todavía tenía que hacerle frente a un sinfín de problemas, pero, con ella a su lado, tal vez todo el desastre que conformaba su vida alcanzaría a ver la luz algún día.